Se reinició la actividad legislativa y en la primera semana se aprobó ley antitaurina. Ahora pasará al Senado. Lo que vendrá en los 4 meses que le quedan a la actual legislatura. Entrevista con el presidente Rodrigo Lara. La Cámara tendrá 6 representantes más a partir de julio. Ya se hacen planes para darles espacio en el Capitolio. El movimiento Colombia Justa Libres logró llegar a la Cámara, pero hubo votos que no les aparecieron. 3 leyes en beneficio de grupos de discapacitados esperan ser aprobados antes de julio. Saludos, soy Natalia Lara y estas son las noticias de la Cámara de Representantes. Comenzó el segundo semestre del actual periodo legislativo que finalizará el 20 de julio cuando se posesionará el nuevo Congreso. Paola Tovar, como siempre, estuvo cubriendo las sesiones plenarias de la Cámara y nos cuenta qué fue lo más importante que sucedió en ellas. Un saludo para todos. Así es, inició este segundo periodo legislativo y con él la aprobación de importantes proyectos de ley como el que elimina toda práctica taurina del territorio nacional. Es por esto que nos acompaña el representante Mauricio Salazar, quien es coordinador ponente de este importante proyecto de ley. Representante, gracias por estar con nosotros y cuéntele a todo el país los beneficios que trae la aprobación de este proyecto. Bueno, en materia animal, actualizamos la legislación a la jurisprudencia que indicaba, la jurisprudencia de la Corte Constitucional que indicaba la necesidad de proscribir todas estas prácticas de violencia como son las corridas de toro. Bueno, ¿y qué pasa con las ferias taurinas, con las plazas de toro? ¿Qué pasará en el país con este proyecto? Lo más importante es que no va a haber más culto a la violencia en nuestro país. El gobierno nacional y las entidades territoriales tienen la responsabilidad de elaborar unos planes de acción para que las personas que subsisten aún de estas corridas pues tengan alternativas económicas y de trabajo. Pero en este momento estamos viviendo un momento histórico para el país que es proscribir todo tipo de violencia a través del maltrato animal como se hacía a través de las corridas de toro. Representante, muchas gracias por estar con nosotros y dar a conocer esta importante decisión. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Yo les cuento que además de este proyecto también se aprobó el que regula el gasto del cobro prejurídico y jurídico en los créditos del ICETEX y de igual forma el convenio de Minamanta sobre el mercurio. Hasta aquí toda la información en la plenaria de la Cámara de Representantes. Nos vemos en una próxima emisión. A su regreso a sesiones, algunos representantes nos dieron sus opiniones y expectativas sobre la Justicia Especial para la Paz. La JEP es uno de los principales blancos de críticas de quienes están en desacuerdo con los términos del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Después de la posesión de los magistrados que conformarán la Jurisdicción Especial de Paz, todo tipo de reacciones tomaron fuerza. Es un procedimiento ilegal, inconstitucional y lo primero que debería hacer la JEP sería llamar a los 5 representantes, a los 5 senadores que salieron por el partido de las FARC a que pasaran por esa justicia. Yo pienso que sería un buen comienzo. Lo otro es que no podemos igualar a las fuerzas militares, no podemos dejarlos como iguales en un proceso que fue hecho a la medida de las FARC. Es el espinazo del acuerdo, porque es la jurisdicción especial, una jurisdicción que se va a dedicar a conocer toda la verdad, a que se reparen las víctimas y a que se comprometa con la no repetición de los hechos que se van a juzgar allí. Además va a haber justicia. Sin embargo, los diferentes congresistas esperan que esta jurisdicción beneficie la verdadera reparación de las víctimas y la no repetición. La mayor idoneidad, la mayor transparencia, pero empezamos en un punto muerto en donde ya con la solicitud de todos los archivos que está dando el DAS, ya es una mala señal que nos deja de preocupar, que nos deja un gran vacío en lo que viene a ser esta nueva Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros también tenemos la esperanza de que ese capítulo que está ahí medio oculto, que tiene que ver con el paramilitarismo, también pueda llegar a la JEP y allí se puede investigar también parte de algo que no ha sido completamente esclarecido. Este tribunal busca esclarecer los actos delictivos que dejó el conflicto armado en el país. Quedan 4 meses de funcionamiento del actual Congreso.
Con unas elecciones presidenciales a la vista y varios trabajos iniciados y otros más por comenzar, le preguntamos al presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, cómo vislumbra la legislatura y cuáles serán sus prioridades en esta etapa final. La entrevista es de Silvia Maldonado. Presidente, ¿cómo vislumbra la actividad legislativa y los proyectos de ley que vienen para este último periodo? Bueno, existe todavía un paquete de proyectos de ley de implementación de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC. Hay dos, a mi parecer, que son muy importantes, que tienen que ver con tierras, la ley de adecuación de tierras y la ley del catastro multipropósito. Es sin duda una ley importante porque es básicamente hacer la radiografía de las formas de tenencia, posesión y de la propiedad de la tierra. Existe también una ley muy importante, que es la ley que crea el procedimiento que va a regir a la Jurisdicción Especial para la Paz. A eso hay que ponerle lupa, hay que mirarlo muy bien, pues porque en el procedimiento están las garantías de quien sea procesado. Y bueno, queda un paquete muy grande de normas de iniciativa parlamentaria. ¿Cuáles serán las prioridades de la presidencia de la Cámara de Representantes? Equilibrar entre tres cosas: el control político, que es consustancial a la actividad de la Cámara de Representantes; equilibrar con las normas de implementación de estos acuerdos, que es la agenda legislativa del gobierno; y equilibrar con las normas que nacen del trabajo de los parlamentarios. ¿Cree usted que la campaña presidencial va a afectar un poco, digamos, el desarrollo de las sesiones de la Cámara de Representantes? Siempre ocurre, siempre pasa que en campaña presidencial pues naturalmente merma un poco la intensidad del trabajo legislativo. ¿Y cómo ve finalmente la nueva Cámara electa para este 2018? Hay una renovación muy grande, casi el 50%. Yo creo que llega gente nueva, llegan movimientos también nuevos, como el caso de los decentes, llega el MIRA nuevamente, en fin, yo creo que eso es positivo. Presidente, gracias por habernos acompañado aquí en Noticias Cámara de Representantes. Muchas gracias. Gracias. La próxima Cámara de Representantes tendrá 6 congresistas más. Actualmente son 166 y el número quedará en 172. Veamos a quiénes corresponden las nuevas curules y quiénes estarán ocupándolas. Aunque el hoy conformado partido político FARC obtuvo una pobre votación y no alcanzó el umbral de 3% de los votos válidos para acceder al Congreso de la República, tendrá derecho a 5 escaños en la Cámara de Representantes gracias al Acuerdo de La Habana. En el listado aparece Jairo González Mora, un desmovilizado de las FARC que será representante por Bogotá. En primer lugar, en la tarea de completar la implementación legislativa de lo acordado en La Habana. En segundo lugar, en llevar iniciativas al Congreso de la República que vamos a trabajar con los sectores sociales, con los sectores más populares en relación al tema de la salud, de la educación, de las víctimas. Entre tanto, la circunscripción para los indígenas quedó en manos del Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz y en cabeza del administrador público Abel David Jaramillo Largo. Él reemplazará a Germán Carlos Sama. Mi nombre es Abel David Jaramillo Largo, indígena del resguardo de San Lorenzo, de la etnia Embera Chamí, en el municipio de Resucio Caldas. Nuestra prioridad en el Congreso de la República será seguir trabajando por el tema de la paz como derecho fundamental, la reivindicación y el desarrollo de los derechos especiales de los pueblos indígenas que reconoce la Constitución Política del 91, pero que aún no se han desarrollado. A su vez, el trabajo fuerte por el tema del medio ambiente. Los afrodescendientes, la otra minoría del país, estarán representados por John Arley Murillo Benítez y Hernán Banquero Andrade, ambos procedentes de comunidades de afrocolombianos. Por otra parte, para este nuevo periodo legislativo de 4 años, los sanandresanos quedaron con 2 curules, una más que en el anterior. Estas serán ocupadas por Elizabeth J. Pan del Partido Liberal y Jorge Méndez Hernández del Partido Cambio Radical, quienes reemplazarán al actual representante a la Cámara, Jack Hosny, quien decidió no reelegirse. Finalmente, en la estructura del Congreso habrá una curul optativa para el candidato a la vicepresidencia que quede en segundo lugar en las elecciones presidenciales. La llegada de esos 6 nuevos representantes ha puesto a los directivos de la Cámara a pensar rápidamente en cómo adaptar espacios físicos para ellos en las comisiones, en el salón de plenarias, en las oficinas y hasta en los parqueaderos.
Aunque no hay espacio suficiente, ya se está organizando la logística para solucionar los problemas locativos, pues aseguran que la prioridad son los congresistas. El Salón Elíptico, el principal recinto del Congreso de la República, en donde se llevan a cabo las sesiones plenarias de la Cámara de Representantes, será uno de los espacios remodelados. Actualmente tiene una capacidad para albergar 166 legisladores cómodamente sentados y con acceso a modernos sistemas de información y comunicaciones, además de 3 sillas adicionales para los relatores. Aunque el espacio es reducido, el secretario general de la Cámara de Representantes aseguró que ya están trabajando en la acomodación de los nuevos puestos. En el salón elíptico hay un espacio en la parte de atrás del mismo, en la entrada del recinto, que van a ser adecuados para que allí puedan ser instaladas las curules que hacen falta. Y tanto en el edificio nuevo como en el Capitolio no existen espacios. Vamos a adecuar algunos. No solo el salón elíptico será sometido a reformas locativas, también hay que pensar en acomodar oficinas y parqueaderos para el personal nuevo que llega. Pero hoy podemos asegurar que la prioridad y que van a estar instalados todos los congresistas, todos los 165 congresistas, más las 6 curules nuevas, 171 en total, van a estar aquí dentro de las instalaciones del Congreso. Aunque aún no se conoce el valor que se invertirá en la remodelación de los espacios para las nuevas curules, lo que sí es un hecho es que las oficinas quedarán dentro del edificio nuevo del Congreso o del Capitolio y no en las edificaciones cercanas como se planteó en un principio. La llegada al Congreso del grupo significativo de Ciudadanos Colombia Justa Libre no fue fácil. Luego de recolectar las firmas y pagar las pólizas exigidas por la ley, se encontraron con errores en el conteo de sus votos por los jurados. El médico Carlos Eduardo Acosta es la cabeza de lista de Colombia Justa Libres, Cámara por Bogotá, que obtuvo 127.000 votos. Para él, el escrutinio no fue fácil. Ha sido muy duro el tema de los escrutinios. El domingo veíamos que no nos estaba apareciendo la votación, incluso mi voto allí en la mesa 96 de Unicentro no apareció cuando revisamos con el E14, entonces también hemos estado confrontados con las dificultades de nuestro sistema electoral, ¿no? Es muy complejo, tiene muchos pasos y hay muchos espacios también para el error. Hemos estado ahí acompañando los escrutinios, han ido apareciendo los votos poco a poco. Son muchas las irregularidades en el acta E14 que afecta a Colombia Justa Libres en todo el país. Por ejemplo, algunos partidos en el E14 había sumas como de 5 más 1, lo ponían 11 en el voto final del partido. Entonces una cantidad de inconsistencias que creo que hay que trabajarlas y que se debe mejorar mucho en ese aspecto. Nosotros estamos muy contentos, estamos en nuestra primera salida superando el umbral, vamos a tener una bancada de 3 senadores y un representante a la Cámara. Los ciudadanos afectados por la posible violación constitucional del artículo 40 presentaron tutela para hacer valer su derecho a elegir y ser elegidos. El 20 de julio llegarán al Congreso 104 nuevos representantes a la Cámara. En el noticiero de la Cámara iremos presentándolos para conocer sus propuestas e iniciativas. Aquí están los primeros 5. Nuestro foco de trabajo ahora en el Congreso de la República va a ser la generación de empleo, sobre todo para las mujeres. Nos preocupa mucho la situación de las mujeres en Colombia. Casi 6 de cada 10 mujeres son cabeza de hogar, el 52% de la población son mujeres, entonces vamos a trabajar mucho por la mujer y también vamos a trabajar para fortalecer la micro y pequeña empresa de la ciudad. Ese va a ser nuestro gran foco de trabajo, por supuesto, sin abandonar los temas más cruciales de Bogotá, como son la movilidad y la seguridad. Vengo a la Cámara de Representantes a trabajar muy duro por 4 temas. El primero, la prevención de la violencia contra la mujer. En segundo lugar, la ley del empleo para el adulto mayor. En tercer lugar, una ley que permitirá que los jóvenes cuando salgan de la universidad y no consigan empleo porque no tienen experiencia, les sea acreditada las pasantías y las prácticas estudiantiles como experiencia profesional válida. Y por último, mucho impulso, mucho respaldo a la cultura y al deporte como estrategia contra la inseguridad y el consumo de drogas. Voy a trabajar sobre 3 pilares fundamentalmente. 1, el respeto y el cuidado de la vida. 2, recursos públicos, recursos sagrados. Una reforma al sistema electoral colombiano. Y 3, educación. Queremos hacer control político.
Queremos hablar de las necesidades de nuestra región. Llegamos al Congreso con el sueño y con la necesidad imperiosa de que el país entero voltee a mirar el Huila como un departamento que tiene futuro. Desde la Cámara de Representantes quiero aportar con al menos 3 prioridades. Primero, garantizar que tengamos una implementación amplia del acuerdo de paz, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad, garantizando que hacemos una reforma electoral, apostándole en serio a la transformación de la forma en la cual luchamos contra el problema de las drogas. Quiero que fortalezcamos la capacidad de seguridad ciudadana a través de la justicia local y quiero, por supuesto, que garanticemos en gran medida la creación de Bogotá Región como un nuevo ente de ordenamiento territorial. La comunidad homosexual también tendrá su representación en el próximo Congreso. El bogotano Mauricio Toro, de Alianza Verde, fue elegido para la Cámara, lo que demuestra que el tema de la diversidad sexual gana cada vez más terreno y reconocimiento en el debate público. 14 eran los aspirantes pertenecientes a la población LGTBI que pretendían alcanzar una posición en el legislativo colombiano. Pero solo 2 alcanzaron esta privilegiada posición. Una de ellas es Angélica Lozano, que desde el 2014 era representante a la Cámara por Bogotá. Hoy, con su votación por el Partido Verde, estará en el Senado. Pero en la Cámara de Representantes estará Mauricio Toro del Partido Verde. Él es politólogo, especialista en innovación y desarrollo, y es quien estará liderando grandes proyectos a favor de esta comunidad. Bueno, vamos a trabajar por la defensa de los derechos y de la igualdad. Esto es una tarea muy importante para nosotros, en especial por el derecho al acceso al trabajo y la no discriminación. Hay que decir que cada vez más el tema de la diversidad sexual gana terreno en el debate político. En tanto, 36 representantes decidieron no volver a postular su nombre en las pasadas elecciones y dejarán el Congreso en julio próximo. A modo de despedida en el noticiero de la Cámara, hablaremos con ellos para que nos den el balance de su paso por la Cámara de Representantes. Veamos las 2 primeras, una de las cuales ya se convirtió en candidata a la vicepresidencia de la República, Ángela María Robledo. Esperanza Pinzón de Jiménez inició su trabajo en política en 1989 cuando apoyó a la fundación del Partido Nacional Cristiano. Fue edil en la localidad de Bosa, posteriormente concejal de Bogotá, en donde se convirtió en defensora de la niñez. Fue propuesta a la Cámara de Representantes por Bogotá con el aval del Centro Democrático y elegida para el periodo 2014-2018. Tuve muchísimo trabajo respecto a la infancia. Los niños fueron siempre mi causa y serán mi causa. Proyectos hacia ellos, hicimos la mesa accidental para la niñez, reforzando esta mesa para que todos los proyectos del Congreso que a partir de ahora sean de niños deben tener prioridad. No voy esta vez, pero porque nosotros hicimos un acuerdo y yo quiero cumplir mis acuerdos, yo tengo palabra. Su amor por los niños, adolescentes y por la reconstrucción de las familias la ha llevado a orientar y apoyar a las mujeres víctimas de violencia, actividad que seguirá desarrollando desde su oficina como abogada de familia y también desde su congregación como pastora. Hace 8 años participó en la Ola Verde recorriendo Colombia entera. Era la decana de Psicología de la Universidad Javeriana, quien aceptó la invitación de Antanas Mocus a ser parte de la lista a la Cámara de Representantes. Ella es Ángela María Robledo. Llegué a este congreso con 3 propósitos fundamentales. He sido una mujer feminista y pacifista, entonces aportarle a la paz y apoyar la paz, tarea que siento cumplida, buscar la defensa de los derechos humanos de los niños y niñas, de los jóvenes y de las mujeres, y venir a trabajar para que se hagan realidad muchas leyes que existen en el Congreso de la República y no se cumplen. Como integrante de la Comisión Séptima, participó en todas las sesiones, audiencias y debates de control político. Creo que Colombia es uno de los países en América Latina que más leyes tienen y que no se cumplen, pero sí hubo iniciativas muy interesantes que pasaron por el Congreso, que fue, digamos, iniciativa de mi tarea, de mi ejercicio, la ley de violencia contra las mujeres, la ley de prima doméstica para los empleados y las empleadas domésticas, donde el 90% son las mujeres, la ley de los actores, por un trabajo digno de los actores, que está pendiente de plenaria en la Cámara.
La representante Ángela María, antes de convertirse en fórmula presidencial, pensaba en regresar a la academia. ¿En fórmula presidencial? Siento que la tarea está cumplida, llegan hombres y mujeres, creo que hay una renovación parcial del Congreso de la República, a mí me alegra y espero que el acuerdo de paz se proteja y que vayamos hacia la reconciliación, que es lo que necesitamos para poder vivir en paz. Estos 3 meses de legislatura serán vitales para el futuro de 3 leyes que benefician a personas discapacitadas. Veamos qué dicen los proyectos. La Cámara de Representantes tiene 3 retos importantes en esta última legislatura para favorecer cerca de 5 millones de personas con discapacidad, entre los que se puede destacar el fortalecimiento de su capacidad jurídica. Es una oportunidad pedagógica sobre la inclusión, es una oportunidad para una gran discusión pública y aventuro que será interesante y tan apretada e intensa como en la Comisión Primera. La reforma al sistema paralímpico colombiano. La expectativa es que hayamos sensibilizado a todos nuestros compañeros del Congreso en la Cámara de Representantes, en la plenaria, para que rápidamente se apruebe y el proyecto siga su curso al Senado de la República. Y el mejoramiento de la calidad de vida para las personas con autismo. Surtimos un primer debate en el que se dieron unas buenas intervenciones, hay unos aportes que hemos tenido en cuenta ya para el segundo debate, estamos puliendo el documento como tal y si Dios lo permite, para segundo debate vamos a tener una aprobación mayoritaria. Haremos seguimiento al trámite legislativo que tengan los 3 proyectos de ley que beneficiarían a cerca de 5 millones de personas con discapacidad de Colombia. La presencia y actividad de la Cámara y sus representantes es lo que veremos a continuación en Zona Digital. Hola, bienvenidos. Regresaron los representantes a la Cámara y comenzaron su labor legislativa que irá hasta junio próximo. Aquí en Zona Digital recogimos los propósitos de algunos de ellos sobre lo que serán sus prioridades durante estos 3 meses. Eloy Chichi Quintero centra su interés en los servicios públicos. Margarita María Restrepo, antioqueña del Centro Democrático, se ocupará de los niños reclutados y los secuestrados de las FARC. Y el bogotano Inti Asprilla, de Alianza Verde, anuncia que seguirá la guerra para cerrar el botadero de basuras de Doña Juana. Por otro lado, a través de la cuenta @Cámara Colombia, la representante Angélica Lozano dio parte de victoria de su campaña sobre los descuentos de seguridad social a contratistas. La misma cuenta de la Cámara registra la intervención en la plenaria del vallecaucano de Cambio Radical, Abraham Jiménez, sobre la llegada de 5 representantes de la FARC a la corporación. Es todo por el momento. Entre a nuestra Zona Digital en @Cámara Colombia y entérese de todas las noticias legislativas de la Cámara de Representantes. Visite nuestra página web www.cámara.gov.co. Hasta pronto. Así llegamos al final y muchas gracias por acompañarnos. Tendremos más noticias de la Cámara en una semana. Hasta entonces.